Quedo un poquito perdido, Héctor, con esta entrevista de la señora defensora del pueblo, porque yo pensé que estábamos todos de acuerdo en que lo que había ocurrido había sido un secuestro de 33 militares que no pudieron salir de la vereda de Nueva York luego de una operación legítima contra las disidencias de las FARC. La defensora no lo tiene tan claro. Pues ella, yo creo que con razón, pues dice es la fiscalía la que tiene que calificar los hechos, pero permítame decir esto, Ricardo. Yo creo que evidentemente hubo un secuestro, digamos, una privación de la libertad de una persona, pues usando la fuerza, la violencia, es un delito de secuestro, así está descrito en el Código Penal. Sin embargo, lo que no creo que se pueda decir, y me parece que fue lo que intentó explicar la defensora, es que no hubo 800 secuestradores. Ella dijo había 500 personas primero, después 800 personas de la comunidad, y lo que uno no puede decir es que había 800 secuestradores, porque dice la defensora, y pues ella tiene que tener información para decirlo, pero tampoco es muy difícil, digamos, saberlo. Buena parte de esas 800 personas de alguna manera estaban ahí obligadas, ¿no? No se nos olvide que es que detrás de esas personas pues hay unas personas que ejercen la violencia, que son criminales, que están bien armados y que tienen sometida a la comunidad. Entonces, convertir a la comunidad en secuestradora cuando en realidad es víctima, ahí es donde verdaderamente me parece que está la discusión. Claro, pero si hay aquí unos determinadores, hay unos responsables, aquí hay que individualizar quiénes son los que llevaron al constreñimiento a la población. Y adicionalmente, relativizar la catalogación de delito me parece que nos mete en un terreno aún más difícil para las instituciones, porque es que el derecho internacional humanitario no exime a los civiles de ser castigados por cometer delitos. O sea, no existe una inmunidad penal para las personas por ser civiles. O sea, los civiles también son sujetos de responsabilidad penal. Entonces me parece que entrar en ese camino es muy complicado y sobre todo desconoce la existencia de la guerra híbrida. La guerra híbrida precisamente lo que plantea es el uso combinado de fuerzas regulares e irregulares. Es ese camaleón que se va convirtiendo de civil a grupo guerrillero, entre inteligencia y colaborador. O sea, hay una serie de tácticas en la guerra híbrida que generan que las fronteras entre lo que puede ser visible para el enemigo, pues no sea tan fácil de identificar. Y eso es lo que está triunfando. O sea, cuando vemos la guerra de Ucrania, precisamente es producto de esa guerra híbrida. Es combinar presión económica, presión diplomática, presión a la población, que las personas puedan ser identificables fácilmente como enemigo o no. Entonces esa combinación también la tienen que tener en cuenta las autoridades y las instituciones colombianas para defender a las instituciones colombianas. Claro, pero no. Es que a mí lo que me llama la atención es que la impunidad de este tipo de hechos hace que se repliquen y se reproduzcan. Claro. Les estaba contando, este año van 30 azonadas de la población civil contra los militares. Que se premien de alguna manera, Ricardo, que se premien también, porque en la medida en que haya impunidad sobre cualquier delito cometido, inclusive el secuestro, pues sencillamente hace que las penas sobre secuestro sean irrelevantes. Son 5 secuestros masivos de militares este año. Y todo eso es condenable, Ricardo, y eso no debería ocurrir, no debió haber ocurrido ninguno de esos 5 y no debería ocurrir ninguno más. Pero yo sí quiero decir algo y no quiero que se entienda como justificatorio de esta práctica, ni que estoy defendiendo a las personas que la promueven. Pero piensen en la situación de la gente de las comunidades en una vereda del centro del Guaviare, por allá lejos de toda esta vida nuestra en la que estamos en ciudades como esta. Si yo hubiera nacido en una vereda del Retorno Guaviare, la única realidad que habría conocido en mi vida es la presencia primero de las FARC y luego de las disidencias. Ocasionalmente que llegara por ahí un funcionario del Estado y después se fuera. Con esto no quiero decir... Pero eso no los exime del cumplimiento de la ley. No los exime del cumplimiento de la ley. Pero sí pero sí yo creo que es una vía para entender que la libertad y la autonomía de las personas de estas comunidades está muy sujeta y está muy determinada por las instrucciones,
por la coerción y por la presencia armada allí de las, primero de las FARC y luego de las disidencias. Insisto, con esto no quiero de ninguna manera justificar esto, pero tampoco creo que debamos pasar al otro extremo, que es decir, que por cuenta de que existen estas estrategias o estas tácticas de guerra que María Consuelo denomina híbrida, que involucran usar, por ejemplo, la población civil, o que haya milicias o este tipo de infiltraciones, ahora vayamos a suponer que todas las personas que participan en estos actos lo hacen de manera deliberada, de manera libre, y por tanto tienen una responsabilidad penal, o podrían ser incluso objeto de una respuesta armada. De acuerdo. Yo creo que tendríamos que tener... pero no se puede ser indulgente, y el ni Estado se puede tiene, exculpar a los responsables. Y el Estado, yo creo que tiene la directos que obligación cometen los delitos. de ser cuidadoso en esa diferenciación. Mire lo que estaba pasando allá, Aurelio. Pero, claramente es un secuestro, así la señora defensora del pueblo no lo tenga tan claro. estoy de acuerdo con la defensora. ¿Quiénes? No, lo supuse. ¿Quiénes estaban ahí, Aurelio? No eran solo unos pobres campesinos instrumentalizados, víctimas de la guerra, constreñidos. No. Ahí estaban una cantidad de grupos que ellos mismos, las disidencias, han empezado a formar como un estado paralelo. Estaban unas guardias que se llaman guardias campesinas. Estaban unas guardias que se autodenominan guardias indígenas. Había unos líderes. Y esto se convirtió en algo que ya es recurrente, porque ahí hay unos líderes y esos tienen que ser judicializados, y tienen que ser judicializados si están cometiendo un acto ilegal. ¿Sabe qué pasa? Que en estos casos al final la justicia no actúa. La Fiscalía, por ejemplo, en las sazonadas en el Plateado no ha hecho absolutamente nada. No hay uno solo de los responsables de esas sazonadas judicializados. Y entonces no vengan a decir que la debilidad de las fuerzas militares, cuando lo que estamos viendo es que lamentablemente hay complacencia de algunas instituciones, o al menos hay una relativización de un hecho que claramente es un delito por parte de algunas instituciones. Sí, claro, porque es que una cosa es Nueva York y otra cosa es la vereda de Nueva York del municipio del Retorno en el Guaviare. Y eso lo explicó clarísimamente la defensora. Y lo explicó, y perdóneme si me meto en un campo de derecho del que yo apenas no soy ni iniciado, pero las circunstancias son diferentes. La defensora se cansó de decirnos en Blue Radio que estas personas de este municipio del Retorno viven bajo una gobernanza criminal, cosa que me parece a mí incluso una palabra bastante blanda para decir que están bajo el gobierno y el control de las disidencias de Mordisco. Y entonces aquí la culpa no es de la gente que tiene que someterse a esas, dictámenes del grupo de Mordisco, sino que ¿por qué no nos hacemos una preguntita? No todos están constreñidos, Aurelio, no todos están obligados. Le vuelvo a repetir, las guardias campesinas, las guardias indígenas, los líderes. Y le vuelvo a contestar, pero déjeme terminar. ¿Y por qué no hacemos una preguntita? ¿Y por qué lograron constituir esas guardias? ¿Por qué llegaron a constituir esa especie de, llamémoslo comillas, que lo llama María Consuelo guerra híbrida, yo lo llamaría de especie de zonas liberadas? ¿Quién los promovió? ¿Quién les dio vía libre? ¿Por qué llegaron allá? Porque, esa es la pregunta. Bueno, ¿por qué llegaron a tener esa fuerza? Pues el fracaso de la política de paz total. Esa es la raíz del problema. No me vaya a echar la culpa en unos campesinos que los volvieron guardias campesinas ni nada. Esto ha sido fruto de unas fuerzas que eran unas fuerzas criminales. Las volvieron fuerzas políticas en el proceso de paz total. ¿Usted no recuerda a unos ministros al comienzo del gobierno destacando la conformación de las guardias campesinas? ¿Usted se acuerda de eso? Claro, y han tomado el control y el gobierno de zonas del país. Entonces, si vamos a buscar el abogado, busquémoslo donde hay que buscarlo. Empezar porque el gobierno tiene que decir, aquí llegamos por un proceso de paz total, por unas negociaciones de acuerdos parciales que terminaron produciendo esto. Porque claro, es facilísimo no llegar y echarle la culpa a unos campesinos secuestradores. No. Esto aquí tiene raíces más profundas. Y le cuento, yo coincido plenamente con los análisis de quien se me ha convertido en una especie de una referente clave en estos asuntos, que es la doctora Marín, defensora del pueblo. Creo en ella, creo que los diagnósticos que hace son correctos y los llamados que ha hecho tampoco es que esté prohijando esto. Usted mismo le dijo, usted ha hecho unas alertas tempranas desde hace 8 meses. Y mire, este es el resultado. 7:24 minutos. Ricardo, mire. Un oyente hoy tenemos que reconocer. Me pone un ejemplo un oyente.
Si una persona roba al Banco de la República, ¿puede decir que Mordisco lo usó, lo presionó, fue víctima de constreñimiento ilegal y por eso entonces no va a ser judicializado? Es que eso no lo exime del delito. Es que eso no lo exime del delito. Ese es el punto. Pero Ricardo, entonces el mire, punto es aquí lo que distinto a tenemos que nos tener, dijo aquí la aquí lo que, defensora. claro. No, Es pero es que aquí lo que tenemos que tener distinto. claro es, que las voces que reclamaban que había que entrar a sangre y fuego para poder recuperar a los soldados, porque si no eso era una pérdida de la legítima autoridad que debería ejercer el Estado y el monopolio de la fuerza, pues esas eran voces extremistas que se equivocaban. Pero también son voces extremistas que se equivocan las que afirman que entonces, como la población campesina, claro que está cooptada por las disidencias, claro que es una población campesina que está o coercionada, o presionada, o cooptada, que entonces no hay que hacer nada. Esto es igual que cuando había disturbios en Bogotá. Los que pedían que entonces había que pues dispararle a los ojos a los jóvenes manifestantes o romper, incluso utilizar fuerza ordinaria y no únicamente un operativo, no, se equivocaban. Esto no era para recuperar el orden público, a nadie no pidiendo había que dispararle violar a los derechos ojos a los humanos. manifestantes, Luis Ernesto. Yo no recuerdo a nadie pidiendo eso. Para poder recuperar el orden público no hay que violar los derechos humanos. Pero lo que no puede hacer el Estado cuando garantiza los derechos humanos en una intervención es renunciar a su deber de judicializar a quienes cometen delitos. Entonces, así como a los jóvenes que superaron cualquier tipo de protesta y se convirtieron en delincuentes porque lanzaban bombas molotov, porque básicamente cometían delitos, se les judicializó y eso era lo correcto en un Estado social de derecho, pues lo correcto en un Estado social de derecho es que a las personas que estuvieron involucradas, no en una retención, en un secuestro de nuestros soldados, se les judicialice. Ahí a nadie le van a disparar, ahí se les va a iniciar un proceso penal como tendría que enfrentarlo cualquier colombiano, ojalá lo inicie la Fiscalía, o no por una porque organización criminal. Veo muy callada la Fiscalía en este y en otros casos. En el Plateado, por ejemplo, a nadie de las sazonadas y de los secuestros de militares han judicializado. Entonces, Ricardo, si no funciona la justicia, entonces es muy difícil. No confíe tanto en el derecho penal para resolver los problemas sociales. Detrás de esto hay un problema social de enorme profundidad. Tanto que pues se reúnen 800 miembros de la comunidad y le impiden la movilización a unos militares, se enfrentan a los militares, les piden que no estén ahí, etcétera. ¿Cómo será de profunda, digamos, la situación social para que un fenómeno de esta naturaleza pase? Y lo que yo creo, independientemente de las interpretaciones jurídicas y lo que sea, es que uno no puede simplemente creer que esto se resuelve con el derecho penal. ¿A cuántos de estos 800 metemos a la cárcel en condición de copartícipes de un secuestro? ¿A cuántos? ¿A 300, a 400, a 500? A los que la ¿A cuántos quieren ¿A cuántos quieren en la cárcel? De Mordisco, ¿A cuántos quieren en la cárcel? Todos tienen vínculos con la disidencia de Mordisco porque conviven con esa disidencia ahí todos los días y no porque ellos necesariamente lo hayan escogido, pero también puede ser que haya algunos que lo hayan escogido y nuestro deber es, yo insisto, el mayor problema de una política de seguridad, y lo digo para el próximo gobierno, ya no para este porque este ya no lo tuvo, pero todos esos 80 y pico de candidatos, en vez de estarse reuniendo haciendo componendas a ver cómo es que son los acuerdos que es que para unirse y no sé qué, deberían estar tratando de dar alguna idea inteligente de cómo enfrentar un fenómeno social que no es exclusivamente un fenómeno criminal, que son dos cosas distintas. Hay que enfrentar un fenómeno social en buena parte de las zonas de Colombia. No podemos esperar entonces Héctor, 20 años a que el Estado resuelva los líos algún día del retorno para judicializar a quien cometa un delito. No, y es que yo le respondo a Héctor, ¿a cuántos de los campesinos que estuvieron involucrados en el secuestro hay que judicializarles? A los que sea necesario, a todos los que la Fiscalía pueda demostrarles que estuvieron involucrados en el delito. No existe un Estado social que funcione donde las personas puedan garantizar sus derechos y ejercerlos libremente, si quienes violan esos derechos pueden andar por ahí impunemente. Entonces, el gran error es de los que creen que para defender lo social, para defender los derechos,
hay que mirar para el otro lado cuando se cometen delitos. No, porque es que se puede ejercer autoridad garantizando los derechos humanos, y el punto medio es justamente ese. No había que entrar a sangre y fuego matando campesinos para poder recuperar el orden público, pero tampoco hay que mirar para el otro lado ante un delito que se comete, y es el secuestro de un miembro de la fuerza pública. En el ejercicio de la autoridad legítima del Estado, que consiste no solo en el uso de las armas cuando corresponde, sino también en el uso y la implementación y el ejercicio de la ley cuando corresponde, es que se garantizan los derechos en una sociedad. Y lo que no se 7:29 puede minutos, es... ya viene el Padre Linero, ya vienen los deportes, ya viene la actualización de las noticias. María Consuelo, para finalizar. No, por supuesto se reconoce que esa región de Colombia ha sido epicentro de economía cocalera como fuente de subsistencia durante décadas. Eso todos lo sabemos. Ese es el problema social que hay detrás, que la economía cocalera es la fuente de subsistencia de esos campesinos, pero para poder erradicar eso, para poder transformar eso, necesitamos reconocer que ese territorio hace parte de un estado en donde hay normas y donde hay reglas y donde los delitos se llaman delitos, y no relativizarlos, porque si nos seguimos con pañitos de agua tibia en esas regiones, pues sencillamente se nos olvidan nuevamente y la recordaremos cuando vuelva a existir un problema y una crisis como la que existió esta semana, donde se cometió el delito de secuestro con más de 30 personas de nuestras Fuerzas Armadas, Ricardo, que son los que realmente nos defienden y defienden el Estado de Derecho. Yo coincido con la defensora del pueblo en todo, a excepción del hecho de que ella no tiene tan claro que lo que pasó, 105 horas, 33 soldados sin poder moverse en la vereda de Nueva York en el retorno, con el riesgo de que las disidencias los mataran, es un secuestro. Evidentemente es un secuestro. Álvaro. Las sociedades están llenas de dilemas como estos, problemas sociales complejísimos, que no son producto de simplemente de que hay una gente mala que hay que reducir y meter a la cárcel, porque esos problemas surgen de una cantidad de factores, empezando por el fracaso del Estado y la sociedad en general. Esas regiones están así en esa pobreza, en ese abandono, en ese sometimiento a los criminales porque el Estado fracasa. Entonces, la solución, algunos de pensamiento ideológico de un lado consideran que solo la autoridad, que no importa, que el Estado fracase, que la ley se respeta y punto. Y otros que dicen, hombre, hay que tratar de entender el problema con mayor complejidad. Eso es lo que trató de hacer la defensora del pueblo, porque si la solución real fuera solo aplicar la autoridad aún contra los débiles que a veces actúan por desespero y no por comportamiento criminal, pues sería facilísimo. Usted mira cuáles problemas similares hay, por ejemplo el de las drogas. El problema es una política absurda. Estados Unidos ha llenado las cárceles de vendedores de droga, millones, una población carcelaria mayor a la de Uruguay, porque sostiene que simplemente hay buenos y malos en ese tema y que no tiene ninguna responsabilidad. Y cada vez hay mayor consumo de droga y cada vez las mafias se pavonean más por las ciudades, porque esas soluciones autoritarias tampoco son efectivas. Entonces el Estado no debe ser un contemporizador, pero tampoco puede ser un cruel ante realidades y taparse los ojos. La justicia debe ser ciega, pero el Estado no. El Estado tiene que entender y solucionar los problemas, porque si mete a la cárcel a 30 hoy, mañana va a tener que meter otros 30 y otros 30 y cada vez va a haber más entonces, ¿cuál es la alternativa, con eso? Álvaro? Que esa solución no se autoritaria de que un delito, le demos bolillo a todo y que eso soluciona. ¿La eso impunidad es no es la raíz de los problemas en Colombia? ¿Ese no es el principal problema hoy? No, la impunidad es el síntoma. La impunidad, el problema es que hay una cantidad de factores generadores de violencia, generadores de criminalidad. Eso es justificar con los motivos objetivos de la violencia. En las cosas objetivas, que mire se volvió un cliché, las causas objetivas de que la derecha dice que no hay condiciones objetivas. La exclusión, entonces explican por qué yo no estoy llegando a eso. Delitos. Yo no estoy llegando a eso porque es que volver una caricatura a esta discusión no sirve. No, es que no es una caricatura. Claro que no se reduce a las condiciones objetivas. Claro. Pero hay condiciones que hay que enfrentar y no solamente dedicarse a meter a la cárcel a todo el mundo, porque llega un momento donde las cárceles no alcanzan y no se soluciona el problema. Hay que
dejar un poco la ideología, Entonces, esa obsesión con la autoridad como solucionadora de los problemas. Pero Porque si usted mira en ese sociedades europeas, que por usted ejemplo, dice, lo Álvaro, que soluciona los problemas no es el bolillo, sino la Es inversión, parte, la es parte de la educación, solución. Pero- el, Estado, pero el- si no- el Estado tiene la legítima facultad de ejercer Eso la no lo autoridad. niega nadie, eso no lo niega nadie. Entonces, Y el punto- démosle la importancia que también tiene. Y el Los ejemplo- El sociales, Estado, claro, el ejemplo Estado no extremo solamente que tiene usted da, bolillo, el tiene ejemplo otras extremo- herramientas. El ejemplo extremo de meter a todo el mundo a la cárcel, que por supuesto no se va a poder hacer nunca, es igual de grave a no meter a nadie en la cárcel, porque si no se mete a nadie en la cárcel, pues es tan Sí. sencillo como Por eso que hay que salirse de los se extremismos. genera, Es el por incentivo eso, perverso se para la genera criminalidad. una No, repetición de aquí esto no pasa mismo nada. Ni lo uno ni cada lo otro. 15 días. Aquí no pasa nada, Pero, entonces pero, sigamos, pero salirse sigamos de las en eso. discusiones Mire, Ricardo. ideológicas que no solucionan nada. Los extremos Mire, ideológicos Ricardo, lo para- único que hacen es generar votos y rabia, 7:34 pero no minutos. solucionan nada. Pero mire, Ricardo, para decir verdad, en el Estado solo logra el sometimiento de la ley de sus ciudadanos cuando ellos lo quieren hacer voluntariamente. No hay un Estado que tenga la capacidad militar o policiva de la fuerza para imponerle a los ciudadanos un orden que no quieren aceptar. Pueden hacer cositas, digamos, la actividad represiva del Estado puede hacer cositas, pero mantener el orden sin la voluntad de la mayoría de la sociedad es imposible. Y el verdadero problema en el retorno es que hay y en el retorno, por poner un ejemplo de centenares que podríamos poner en Colombia, es que hay unas sociedades que no se sienten, que no sienten tener un orden jurídico establecido que deban cumplir. No solamente incurren en el delito, en los delitos que incurren en este caso, incluso el de secuestro, sino el de cultivos ilícitos, etcétera, sino que todo su andar toda su vida se hace al margen de la ley civil, tienen una finca de la que no tienen título, en fin, todo se hace al margen de la ley, porque en Colombia tenemos un porcentaje muy alto de la sociedad que no se siente incluida en este orden en el que nos sentimos incluidos nosotros, y por eso no entendemos ese fenómeno. El problema más importante de Colombia es conseguir eso, el sometimiento voluntario de la ley a la ley, no el tema social que usted dice, no, eso también tiene pues unas discusiones para dar, pero es ¿cómo logramos que estas 800 personas acepten que hay unas reglas de juego y que se levanten todos los días a jugar dentro de ese marco? Para eso hay que legitimar el Estado, y Colombia perdió en los últimos 10 años 2 enormes oportunidades de hacerlo: la desmovilización de la guerrilla de las FARC y la elección del presidente Petro como presidente. 7 de la mañana, 37 minutos. En los dos casos las élites se opusieron, bloquearon los fenómenos que hubieran permitido legitimar el Estado que no hemos logrado legitimar en 200 años. Me está devolviendo usted a la teoría del presidente que no lo dejaron gobernar y que por eso no se hicieron los cambios sociales. Y esa es otra discusión, porque lo que ha ocurrido es que no ha sido capaz el gobierno de tener el manejo político y la habilidad política para lograr tener mayorías en el Congreso de la República. Llega el Padre Linero y los deportes en Mañanas